queremos agradecerte por tu muy santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, por esta profecía, Señor, cumplida en nuestras vidas. Yo espero que en las vidas de todos los que estamos acá haya ocurrido eso. Y si no, que hoy ocurra ese milagro en la vida de los que están todavía dudando o de los hermanos que se han ido apagando, Señor. Toda la gloria para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es Libres para ser esclavos. Y les animo que después de haber dejado esta referencia ahí, ya no vamos a salir más, vayamos a la parte que vamos a exponer hoy, que es Gálatas 5, del versículo 13 al 15. Esto es una unidad completa. Versículo 13 al 15. Hoy vamos a hablar, o el apóstol Pablo nos va a hablar hoy, de la tragedia de una libertad sin gobierno. La tragedia de personas que son libres, pero sin gobierno. Porque esto estamos, en realidad, querida iglesia, estamos viviendo en una generación obsesionada con la libertad. ¿No? ¿O me equivoco? De hecho, mucha gente está manipulando con el tema político para dentro de 8 días. Que nos van a quitar la libertad, que la libertad, que la libertad, que la libertad. Todo el mundo argumenta con eso. La gente quiere libertad, pero quiere libertad sin límite. Quiere libertad sin autoridad. Especialmente nuestros hijos cuando están en una edad compleja. Quieren libertad sin corrección. Quieren libertad sin rendir cuenta. Ese es el espíritu de la gente de hoy en día. Y creen que ser libre significa hacer lo que desean, por no decir la otra palabra, lo que a mí se me da la real voluntad. Creen que ser libre significa hacer lo que sea, pero la realidad humana demuestra otra cosa. Los judaizantes pensaban, si quitamos las reglas externas, Pablo no entiende. Y hay mucha gente que en la iglesia le dice a uno eso. Hermanos, si hablamos demasiado de gracia, si no le decimos a la gente que ayune, que haga eso se nos puede relajar. Y los judaizantes pensaban, decían, no, si quitamos las reglas externas, la gente vivirá pecando. Ahí estoy poquito a poquito conectándolos con el contexto en el que venimos exponiendo esta parte. Y eso lo enseñamos, por supuesto, en el anterior mensaje. Esa es la tesis que Pablo habló allí en Génesis 5, del 7 al 12. Ustedes estaban corriendo lo más de súper. La palabra en el griego es quien les dinamitó el camino para que no siguieran corriendo bien. Y aquí Pablo va a hacer ya la síntesis de esta parte. Pero hermanos queridos, Pablo ha respondido que el problema no se resuelve llenando la vida con normas externas. Que la crianza de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, no son con reglas externas. Que la iglesia no se pastorea con reglas externas. Que el trabajo existe, yo espero, que exista el modelo que le exige seguridad social a todas las empresas de tener un reglamento, pero yo espero que nosotros como cristianos no se nos señale por nuestro jefe de personal y diga, a mí lo que dice aquí, usted tiene que llegar hasta, usted tiene que, sería duro para los cristianos, porque nosotros por naturaleza cumplimos toda la ley. Hermanos queridos, el verdadero problema, ¿por qué no es tanto el problema externo como creían los judaizantes? Pablo nos viene enseñando que el verdadero problema está en su corazón, en mi corazón. El problema está en el corazón humano, no en las cosas externas. La libertad cristiana necesita algo más profundo que reglas. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? La libertad cristiana necesita algo más que reglas, necesita el gobierno, más que de algo, de alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo. La libertad cristiana, si el Espíritu Santo gobierna mi vida, yo puedo vivir en libertad. Y ese es el fracaso de muchos cristianos que han gustado de la libertad,
y viven como si no fueran cristianos. El tema, queridos hermanos, en esta porción de Gálatas 5, del 13 al 15, es sencillo y profundo. El tema es: la libertad cristiana solo puede sostenerse bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y déjenme decirles, queridos hermanos, que ahí va a comenzar, hasta el versículo 15, en el 16, Pablo, este es un puente para decirnos quién va a gobernar nuestras vidas. El Espíritu Santo. Si usted mira el versículo 16, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu. Pablo está haciendo acá la apertura para meter al Espíritu Santo. Les va a decir: esto no se gobierna por leyes, se gobierna, les voy a mostrar un camino mejor, como dijo en 1 Corintios, les voy a mostrar el camino del amor. Aquí nos va a mostrar el camino de la persona que controla nuestra libertad. Y esto, queridos hermanos, es un manual para el matrimonio. Yo me caso para ser libre. Así es. Pero si el Espíritu gobierna, por eso una persona puede andar con total libertad. Sí. Como dijo uno de mis hijos: ¿tú ves lo que has sembrado en nuestras vidas? No. Sí. Es tranquilo. Queridos hermanos, esto es importante porque la libertad cristiana tiene un peligro, nos va a decir Pablo. Versículo 13, ahí voy a ir, versículo 13. Gálatas, ¿qué dije? 5, versículo 13, por favor no me lo pongan acá. No me lo pongan acá. Vamos a, si no tiene Biblia, compártela ahí con, o saca su app. Dice el apóstol, versículo 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. No se valgan, dice Pablo, de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Pablo acaba de defender la libertad cristiana, porque la fuente de los protestantes libres del legalismo, libres de la ley para ser salvados también y justificados por fe. Pero ahora en el 5 va a decir cómo debe ser esa libertad. Como cuando uno trata en sus relaciones en el hogar. No, usted es libre, usted es soltera, está muy bonita y toda la cuestión, pero su belleza no es como un elemento de prostitución. Señor, ni que usted gane dinero ahora, usted lo va a invertir en su propia vida. Señor, porque la vida no funciona así no funciona la vida. Porque usted mañana se va a casar y se tiene que responder a una mujer. Usted mañana se va a casar y usted tiene que estar sujeta a un hombre, así tenga usted más habilidades económicas. O si no, su matrimonio no funciona. Usted no va a estar en la libertad de Cristo. Entonces, queridos hermanos, Pablo acaba de hablar de la libertad cristiana frente al legalismo judicial, pero ahora enfrenta otro peligro: que los creyentes abusen de la gracia. Eso se llama libertinaje. Hace ya cerca de 10 años hicieron un seminario en Emaús. Yo fui uno de los panelistas y se trabajó mucho, era uno de los temas de los falsos maestros que trabajan el libertinaje. En eso cayó la secta Creciendo en Gracia. Era una secta ultra calvinista. Fatigó la doctrina de la gracia. Y yo no quiero que usted haga eso. Si usted tiene plata no es para derrotarlo. Si usted tiene plata es cómo puedo servir con mi dinero mejor en el reino de Dios. Yo no he entendido eso. Tienes que empezar a entenderlo, porque si uno se da cuenta, llama mayordomía bíblica.
Si el Señor te da dinero aquí en la tierra es para invertirlo en tu obra. El 100%, yo digo que el 100%, pero hay muchos de sus hermanos, de nuestros hermanos, que no tienen ni siquiera un mensaje, que han ido a otro país y están evangelizando. Entonces aquí Pablo está hablando de los creyentes que pueden abusar de la gracia, eso se llama el libertinaje, porque el corazón humano siempre intenta torcer la verdad de Dios. Ese es el problema. Siempre estamos tratando de torcer el mensaje, la verdad de Dios. Y algunos podrían pensar, si ya no estamos bajo la ley como sistema de salvación, entonces podemos vivir como queramos. Y a muchos creyentes les pasa eso. Por eso los primeros años en el cristianismo son pulcas. Pero después ya el segundo, tercer, cuarto año se pegan una relación impresionante. Se vuelven licenciosos con el pecado. En vez de crecer en santidad, han corrido son los límites de la gracia es abundante. Por eso, queridos hermanos, Pablo destruye inmediatamente esa idea. La libertad cristiana jamás fue diseñada para alimentar la carne. La palabra ahí, como lo dice en el original, dice, versículo 13, donde estamos, dice, no se valgan de esa libertad para la carne, dice en el griego. Y así lo captura Nueva Biblia de las Américas, que es la que estamos ahorita leyendo harto. Reina Valera. Porque en el original dice la palabra carne. A mí me fascina, a mí me encanta. Me parece maravilloso la forma como la nueva versión internacional capta, como parafrasea perfectamente la palabra carne. Mire cómo lo dice ahí maravillosamente. Dice, este de la carne dice, dar rienda suelta. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? La palabra que usted ve en el original que dice carne, sar, en el griego, sarkis, esa palabra ya aparece, dar rienda suelta. Y eso lo entendemos aquí perfectamente. Porque el peligro es serio, queridos hermanos. El peligro es serio. El creyente puede convertir la libertad en una excusa espiritual para justificar tu egoísmo, tu orgullo, tu inmoralidad. Volvemos a las viejas prácticas con nuestro cónyuge, o con nuestros hijos, o con nuestra vida. Tu mundanalidad. Por eso la trascendencia en una iglesia como la nuestra del tiempo de la cena del Señor. El lema es hágase todo decentemente y con orden. Porque Cristo invita a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. No me reciba eso como un regaño, hermano. Somos una iglesia que permitimos dejar entrar a las personas en los sitios. Pero realmente ese no es el modelo. Cristo es el que invita. Porque queremos que se vea realmente lo que significa la cena del Señor. Es un momento hermoso, precioso. Y el hecho de verlo tan corriente hace que se vuelva litúrgico para muchas cosas. Que se vacíe el concepto de a quién estamos hablando. De a quién estamos adorando. De quien tiene su tierna mano extendida, como dice nuestro himno. Queridos hermanos, estas cositas son unas pequeñas zorras, como dice Cantares, que van de alguna manera echando a perder nuestra comunión y nuestra santidad con Dios. Y el creyente se vuelve así, ya no tiene licencia para escuchar chistes sucios. Se da licencia en muchas cosas, porque el problema del hombre nunca fue externo. El problema del hombre siempre fue y será y seguirá siendo interno. Por eso el Señor en Ezequiel nos dice lo que nos dice, o lo que les dijo a esas personas y que se cumplió en nuestro tiempo. La ley puede controlar conductas externas, pero no transforma el corazón humano. Por eso a la gente le encanta la ley. Por eso esas iglesias legalistas son felices de hacer cosas, normas. Y nos metimos en un ayuno de 8 a 5 de la tarde, porque eso le encanta la carne. Y mitiga la conciencia. Pero Dios dice, ¿para qué me sirve este ayuno? ¿Para qué me sirve que el hombre doble la cabeza como un junco? ¿Sí? Si ese día no desata las cuerdas de tu corazón.
Si ese día no vas a buscar a tu hermana, a tu hermano, y le pides perdón. ¿Te acuerdas del nombre de eso? Aborrezco esas fiestas solemnes, dice el Señor. De Dios. Y aquí, queridos hermanos, cuando estoy diciendo la ley solo puede controlar conductas, pero no tiene la capacidad de transformar nuestro corazón. Aquí aparece la promesa gloriosa de Ezequiel 36, 26, 27, porque el Señor declara: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. ¿No ha ocurrido? En el mío sí. Mi corazón era de piedra, hermano, de piedra. Mi Santa Madre está ya en el cielo, mi corazón era de piedra, hermano. Yo duré más de 20 años sin botar una lágrima. Vi, perdónenme, pero es la verdad, tengo que dar la gloria al Señor. Vi morir gente ante mis ojos en el cartucho con un corazón de piedra. Casi que hacer así, perdón, por encima y seguir uno. ¡De piedra, hermanos! Por eso cuando uno llega a Cristo, por lo menos en mi caso, yo lloré y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Hermanos queridos, dice el Señor: pondré mi espíritu, el Espíritu Santo, en ustedes y les daré y haré que sigan mis decretos y obedezcan mis leyes. ¿Saben por qué? Porque las leyes estaban escritas. ¿En qué estaban escritas las leyes de Moisés? En piedra. Y eso tipifica que la ley es de piedra. Para que la ley, como lo va a decir más adelante Pablo, para que la ley del Señor la podamos cumplir, tiene que estar escrito en su corazón de carne y en mi corazón de carne. Si no está escrita la palabra del Señor, la ley, en nuestros corazones, no la cumpliremos. Por eso es lo que va a decir más adelante el apóstol Pablo. Es un corazón nuevo y es el Espíritu Santo nuevo en nosotros. Necesitamos permitir la transformación. Sí, porque yo sí puedo estorbar la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo? Como estamos hablando. Si yo sigo en licencia, si yo realmente no lucho contra mi carne, si yo realmente no gano esas batallas pequeñas en la intimidad, si yo realmente no gano una batalla sobre el rencor, si yo no gano realmente la batalla sobre la ambición, sobre la mundanalidad. Dios tiene que controlar todo, queridos hermanos. La ley podía exigir obediencia, porque la exigía, pero no podía. Solo el Espíritu Santo puede producirla desde adentro. Y por eso les decía que esto es un manual para el matrimonio. Cuando realmente la pareja nació de nuevo. Porque vuelvo a repetir lo que siempre he dicho: para yo hacer lo que me corresponde como mujer casada, creyente, necesito que el Espíritu Santo sea quien gobierne en mi vida. Y en mi esposo, exactamente lo mismo. No se puede, queridos hermanos, cumplir la ley o hacer la ley, por lo menos la moral que el Señor nos manda, si realmente mi corazón no es de carne, si el Espíritu Santo no es el que me constriñe dentro de mí. Por eso, señoritas y hermanos, no se casen con inconversos. Y si usted es separado, no busque una persona inconversa. El matrimonio de por sí, todos los casados se los podemos decir de por sí ya lleva un elemento de dificultad. Hay gente que cree que a todo el mundo le va a hacer el milagro del Señor como se le hizo a Luz Giovanni. No, la mayoría de los casos no. Fueron casi 3 años donde le metí espinas en los ojos con mi pecado. Tuvo que intervenir el Señor directamente. Queridos hermanos, y hay parejas donde nunca interviene el Señor. Hay parejas donde nunca interviene el Señor. Por eso el lema es: cásate precipitadamente y vive el resto de tu vida arrepintiéndote todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Queridos hermanos, vuelvo a repetirlo. Permítanme repetirlo, de hecho. La ley puede exigir obediencia
pero solo el Espíritu Santo puede producirla desde adentro, porque esa es la gloria del Evangelio. El poder del Evangelio es ese, queridos hermanos. Cristo no vino solamente a perdonar pecadores, también vino a transformar corazones. Porque seguimos un tiempo acá que se llama nuestro proceso de santificación. Nuestro proceso de santificación. Eso que nos va a servir durante el resto de la eternidad. Eso que está haciendo el Señor para la eternidad con nosotros. Sí, claro que sí, desde ya comienza. Él en su soberanía sabe que esa clase de problemas, de alegrías, de dichas, de familia, las necesitamos trabajar, o Él necesita trabajarlas con nosotros acá. Sí, a veces la oración cambia las cosas. Yo no dudo que la oración pueda cambiar las cosas, que el Señor diga, no le lleve la vida, no le quite la vida, Señor. Y el Señor finalmente diseñe, listo, lo hago. Pero si el Señor pone fin es porque ya hasta ahí llegó el proceso de santificación acá en la tierra, no ha terminado. Pero en lo que va a ser en la eternidad, estamos hablando de cosas, pues estoy tratando de hablar con palabras humanas, cosas que trascienden nuestra comprensión en estas dimensiones. ¿Qué es eso de porque en Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Son palabras que uno dice, no, pues ¿cómo más las expresa? Ahí. Entonces, queridos hermanos, Dios prometió poner su espíritu dentro de su pueblo. ¿Sí o no? Lo vimos en Ezequiel. ¿Sí prometió poner su espíritu dentro de nosotros? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la verdadera libertad cristiana necesita gobierno espiritual. No es que los creyentes no necesitemos disciplina, cuidado, ni corrección, cuidado, y llamados de atención por parte de nuestro cónyuge, cuidado. Es importante que la mujer le diga al marido, o viceversa, me parece que estás utilizando mal este recurso o aquello. La mujer tiene que saber qué películas ve uno. Hay hombres que no son, yo no sé si decirlo, bueno, mejor no lo digo. Dice, yo tengo un problema, hermano, pero no sé si me da pena como contar. Sí, ¿cuál? Yo tengo problemas con las mujeres. Qué pena contar, no se lo cuente a nadie, te lo digo. El 99% de todos los hombres tenemos esa misma situación. Y eso no lo cura el matrimonio. Y eso no lo cura que usted se haga cristiano. Así hay que hablarle a nuestros hijos cuando están entrando con la pornografía. Pero no se cura con eso. Es una realidad, es algo hermoso, precioso, lindo. El tema es cómo lo concatenamos para que esa delicia no se degenere. Para que esos sentimientos preciosos que tienes hacia los hombres no se vuelvan un elemento de destrucción para ti, amigo. Y que esa fuerza y esa potencia que le obliga a usted a levantarse todos los días y a ir a buscar el lungo otra vez, y el lungo y labore para traer el pan por la noche, eso ese hombre lo hará. Porque eso lo motiva. Porque así Dios lo diseñó. Pero eso es libertad, condicionada y gobernada por el Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, queridos hermanos, esa transformación que Cristo está haciendo en nuestras vidas por los lugares que vamos a ocupar en la eternidad, usted no sabe si usted va a dirigir una ciudad, no sabemos. Sabemos sí que los 12 apóstoles, porque se los prometió acá, en Marcos, cuando Pedro le dijo, bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿no? Cuando la lucha allí con, perdonen que me suelgue rápidamente, pero lo cierro rápidamente el tema. Cuando el joven rico se fue y el Señor dijo, qué duro es para un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué rico? No, porque su riqueza le estorba en entrar al reino de los cielos. Porque acá manda, aquí hace, aquí deshace, aquí todo, ¿cierto? Pero allá no, no va a haber riqueza. Y eso le impide entrar al reino de los cielos. Y dice Pedro, el audaz Pedro, estamos ya comenzando con Pedro, el audaz Pedro dice, y nosotros que lo hemos dejado todo, pues.
Nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué? Y al Señor le da la promesa. A ustedes les permitiré que gobiernen cada uno de ustedes sobre una tribu de Israel. ¿Lo dice o no lo dice? Él dice que van a gobernar cada uno de una tribu de Israel. El trato que el Señor está haciendo en nuestras vidas es fundamental. Porque el Señor no busca solo fe en nosotros. Ese es el primer paso. Claro que sí. El Señor busca fidelidad. Recuerden la parábola del mayordomo astuto, el administrador astuto, y el tipo que estaba despilfarrando el dinero de su señor. Todos nosotros somos ese administrador. Y a veces gastamos mal las cosas que el Señor nos pone como elemento de mayordomía. Todo, nuestra ropa, nuestra cara, nuestros dones, nuestra estatura, todo es mayordomía. Todo tenemos que darle a Él. O tenemos nosotros que ser correctos administradores para ser personas que más adelante nos confíen más. Por eso Cristo dice, si con las riquezas de este mundo fuiste avaro, porque digamos que el elemento, la dimensión donde Él lo coloca es con riquezas, porque el hombre entiende inmediatamente el dinero. Digo, si con las riquezas injustas ustedes no fueron buenos mayordomos, ¿quién les confiará lo verdadero? Cuando yo venga con mi Padre y yo venga con mis santos ángeles, ¿cómo le va a confiar lo verdadero? Y este tiempo acá en la tierra es demostrar fidelidad, es demostrar control. Ese es el tiempo acá en la tierra. Aquí en la tierra no es porque, ¿será que sí? ¿Será que no? Y el Señor dando vueltas por allá por el pasillo de los cielos. ¿Será que ya vengo? ¿No vengo? ¿Qué hago? ¿Será? Maravilloso cuando nos levantamos por la mañana y sigue trabajando con mi vida. Queridos hermanos, esa es la verdadera libertad cristiana. La verdadera libertad cristiana necesita gobierno del Espíritu Santo. Y se está cumpliendo la profecía de Ezequiel. Les daré el Espíritu Santo para que les ponga las leyes en el corazón. ¿Me está siguiendo, querida iglesia? Piensen lo que tenía que hacer Israel, cumplir una cantidad de leyes externas. Piensen en toda la lucha que hemos hablado acá, que viene Pablo con la tesis, desde el capítulo 2, sobre todo se enganchó cuerpo a cuerpo con esa gente, hablándoles de la ley no sirve para nada, decía, en el sentido de que usted la quiere aplicar. Ella tiene un propósito y es mostrar el rostro del Señor. La ley muestra el carácter santo de Dios. La ley muestra que todo, yo no debo codiciar nada de mi prójimo. Siempre lo llevamos al plano marital. Está bien, no digo que no sea así, pero no solamente eso, sino que está dentro. Porque es que cuando yo me pongo a codiciar lo del otro, el Señor me dice, lo tuyo. ¿Y quién va a desarrollar lo tuyo? Y tus dones, y yo no sé hablar. ¿Y quién cree que le dio la boca a usted? Como dijo Moisés, yo no sé hablar. A mí se me ha olvidado el arameo. ¿Quién cree que le dio la boca al hombre? ¿Quién cree que se escapó de mis manos? Te tengo grabado en la palma de mis manos, dice el Señor. Y al sumo sacerdote de la antigua le puso las 12 tribus en el pectoral, para estar recordando todos los días el sumo sacerdote a Israel. Y nosotros todos los días oramos. Yo oro, pero no oro por todos y cada uno de ustedes, pero estoy delante de mi Señor, oro por todos los que viven en este momento en mi vida. Queridos hermanos, necesitamos entender eso. La verdadera libertad cristiana está gobernada por el Espíritu Santo, porque donde el Espíritu no gobierna, la carne termina dominando. Y por eso no podemos llegar, el cristiano sí puede llegar a caer en cosas complejas. La pregunta no es simplemente, ¿soy libre? Ya lo sé, ya lo sabemos, como lo cantábamos ahorita, somos libres. El Señor nos hizo libres. La pregunta es, ¿quién gobierna mi libertad? Ahí va conectando todo el sermón desde el principio. ¿Quién gobierna mi libertad? Yo. Tienes que perder esa pelea con el Señor. Debes perder esa batalla con el Señor.
Si no pierdes esa pelea con el Señor, tienes que dar. Tienes que perder esa pelea con el Señor, como dice la canción de Jesús Adrián Romero. Ya no quiero luchar. Ya no quiero pelear. Dejo a un lado mis armas. Es así. Me he convencido que si llegara a ganar esta batalla, terminaría perdiendo la pelea. Entonces veamos que la libertad cristiana tiene un propósito. Veamos ahí, versículo 13, sigamos. Versículo 13, la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo nada. Decía mamá. Gracias, disculpen, perdón. Bueno, versículo 13 sigo. Dice, han sido, mira, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. Ahorita lo voy a hacer más profundo. Primero que está diciendo, sean libres para convertirse en un esclavo. Dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, está ratificándolo Pablo, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Maravilloso. Porque tú y yo podemos hacer eso, porque la ley la tenemos ahora grabada por el Espíritu Santo en nuestro corazón de carne. He sido salvado para cumplir la ley. Yo la ley la cumplo por extensión. Hasta Sabas Pretel, ministro acá famoso en Colombia, lo sabía. Hablando con un pastor le dijo, no, nosotros sabemos que ustedes los cristianos por ley cumplen la ley de los hombres porque ustedes están bajo la ley de Dios. Hasta el inconverso lo detecta. Porque nosotros decimos, no, pues más pasante no fue igual. No, pero no va a pagar los impuestos. No, pero no va a hacer eso, no va a arreglar con la plata que el tipo me dio de más. No, que se puede meter en cosas. No, coger 5 pedazos porque tengo que coger el pedazo grande. Porque estamos siendo examinados. Y el Señor Jesús y Pablo dicen que ese es el testimonio para que lo inconverso yo. Y es exactamente lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta. Esposos, cónyuges, sean de buen testimonio. No hablen de la Biblia con su cónyuge, no está diciendo eso, sino sean de buen testimonio para que su cónyuge llegue. Porque ¿quién más se lo conoce a uno que el cónyuge? Y dice, es hipócrita. Y los segundos que más lo conocen a uno, los hijos. Es hipócrita. Y no quiere decir que seamos perfectos, pero sí tenemos nosotros que vivir. Dice el apóstol Pablo acá, sírvanse unos a otros con amor. Aquí Pablo muestra el verdadero propósito de la libertad cristiana. Queridos hermanos, no fuimos liberados para vivir centrados en nosotros mismos, como explotan con todo el debido respeto, pero todo anunciar lo que somos profetas o tenemos la palabra profética anunciándola, como lo hacen en muchas iglesias. Que a la gente le regaló el Señor la salvación, sí, y ahora ellos los esclavizan para adentro. Querida iglesia, no hemos sido rescatados, liberados para estar centrados en nosotros mismos como lo era el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Y hubo un apóstol que estaba centrado en sí mismo, ¿quién era? El apóstol Juan. Antes de conocer al Señor, hasta le dijo al Señor, ¿quieres que baje fuego del cielo y que acabe con todos estos samaritanos que los lama todo el fuego? Y uno era un hombre egoísta. Juan, yo que he estudiado a Juan, porque me fascina, el evangelio que más me gusta. Juan era un hombre centrado en sí mismo, era un egoísta. Hasta llegó a llamarse después el discípulo que más amaba al Señor. Creo que significa que el Señor lo amaba más a él. Vamos a continuar con el evangelio de Juan. Es lo que decía con esa expresión de quien más tuvo misericordia. No tanto. Él se convierte en el apóstol del amor después de la cruz. Antes era un fanático. Le importó 5 centavos ir a hablar con su mamá y decirle, madrecita, llegamos a Jerusalén, vengo a pedirle un favor, mamita. Que su merced hable con el Señor Jesús y quería que me ponga el ministro de guerra. Y el Señor le dijo, tú no sabes lo que está hablando. Entonces, eso es, queridos hermanos,
Vemos ahí, no fuimos liberados para vivir centrados en nosotros mismos, fuimos liberados para amar, como lo aprendió el apóstol Juan. Y Pablo usa una expresión impactante, dice, sírvanse. Literalmente tiene la idea de hacerse esclavos los unos de los otros voluntariamente. ¿Se dan cuenta por qué le digo que esto es un manual del matrimonio? Es volverme yo siervo del otro. Dice ahí, literalmente quiere decir, háganse esclavos voluntariamente, porque eso es ser libre. Pónganse un momentico de pie, queridos hermanos, perdónenme, cuidamos. Una gotica de pie, que tome la agüita por ustedes. Eso. Estoy cambiando de agua porque ya esta estaba prontada. Está débil. No, mentira, no. Ya pueden tomar asiento, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, literalmente, repito, aquí la idea es hacerse esclavos voluntariamente. Aquí aparece la paradoja del Evangelio, querida iglesia. Esa es la paradoja del Evangelio. La verdadera libertad produce siervos. ¿Cómo sabes tú si una persona es salva o no es salva? Bueno, hay varios indicadores, pero uno de los indicadores es eso. Que el libertado, que el liberado por el Señor Jesús se convierte en siervo de los demás. Y sirve no por el ojo. Porque infortunadamente yo tengo discernimiento en esto. Sé quién sirve por el ojo. Perdón. Y sé quién sirve por amor. Porque ese se llamaba a ser pastor. Por eso lo soy, lo conozco. Es uno de los requisitos que se busca. Que no se sirva por dinero, que no se sirva por eso. Hay tantos motivos equivocados. Hermanos queridos, el mundo piensa ser libre es hacer lo que quiero, pero el Señor Jesucristo enseña a ser libre es quedar libre del egoísmo para amar. Eso es ser libre. Esposo. Yo no siento nada por mi cuenta. Cristo dice que eres libre. No siento nada. Cristo dice que eres libre. La libertad es hacer lo que me corresponde hacer. El amor no se trata de sentimientos exclusivamente. Se trata de responsabilidades y obligaciones. Por eso le llama a ese amor sacrificial. El amor que está orientado a la mente y a la voluntad, no solamente a las emociones. Porque todos nos vamos arrugando, nos vamos poniendo viejitos. Como dice Santiago Benavides en su canción. Qué hermosa es la cama donde hay espacio para la barriga grande y para la carrera. Todos vamos a arreglar. Y eso, querida iglesia, solamente ocurre cuando el Espíritu Santo transforma el corazón. Porque yo ya no amo con amor de hombre. Yo amo con el amor del hombre. Del Señor. Porque mi esposa necesita ser amada con el amor de Cristo. Con la respetabilidad de Cristo. Con el lenguaje de Cristo. Y la mujer necesita respetar como si estuviera yendo a Cristo. Respetarse porque es Cristo. Se llama la santidad del matrimonio, vivir el evangelio. Por eso, querida iglesia, Pablo dice, toda la ley, versículo 14, toda la ley se resume en esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Observe la ironía gloriosa de este versículo. Porque los judaizantes estaban obsesionados con leyes externas para que cumplieran la ley de Dios. Y Pablo les dice, el verdadero cumplimiento de la ley lo puede hacer un ser humano cuando ama a su prójimo. Porque hay 5 mandamientos para con Dios y 5 mandamientos para con el prójimo. Así lo resumió el Señor en el Sinaí, creo, sí. 5 y 5. 5 mandamientos para con Dios
5 mandamientos para con mi prójimo. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no violaré sus 5 mandamientos, que resumen la ley. Y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pues no le hago el daño de los 5 mandamientos horizontales. ¿Está siguiendo, querida iglesia? Miren la lógica del apóstol Pablo. El que verdaderamente ama está cumpliendo la ley. Ese es el corazón de la ley. Eso es lo maravilloso, porque la ley podía exigir amor, repito, pero no podía producirlo, no lo puede producir. Solo el Espíritu Santo puede producir ese amor. ¿Amén? ¿Amén, queridos hermanos? Bueno, aquí Cristo entonces se convierte en ¿quién? En el modelo perfecto. ¿Por qué Él es el modelo perfecto? Porque el Señor Jesús no usó su autoridad para exaltarse, sino ¿para qué? Para humillarse. ¿Quieres ver un hombre libre? ¿Quieres ver un hombre libre? Yo quiero en la práctica, hermano, y en la práctica quiero ver un hombre libre. Un hombre libre es este. Haya pues en ustedes la misma actitud mental de Jesucristo, que siendo Dios no consideró como cosa que aferrarse. ¿Puede haber algo más grande que ser Dios? ¿Y puede haber acaso un vaciamiento más grande que ese? El cual, siendo por naturaleza Dios, decidió despojarse a sí mismo. Esto que ya escuchaba por ahí a una persona, son gente digna de lástima cuando leen la Biblia, que el Padre hizo a Jesucristo carne. El Padre convirtió a Cristo, se hizo a sí mismo el verbo de Dios. Lea Juan 1. Y así mismo Él se hizo hombre, Él se revistió de carne, Él es Dios. Él es Dios. Pero ese diosecito de los testigos de Jehová es Dios, el mismo. Véalo, Juan 1, el mismo se vistió de carne. Aquí mismo Él se despojó a sí mismo, Dios. Ese es un hombre libre. Un hombre libre es aquel que sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Un hombre libre no es aquel que hace lo que quiera. Un hombre libre sabe que tiene que levantarse por la mañana, sea que su hizo el desayuno o no. Un hombre libre es una mujer que sabe su responsabilidad, que conoce su lugar. Los cristianos somos la gente más libre, porque hemos sido libertados para ser esclavos de otros. Así, porque hay mucha gente que le gusta también en la iglesia que le sirvan. Bueno, este no es el sitio para eso. Pero tienen preso. Queridos hermanos, el Señor Jesús no usó su autoridad para exaltarse, la usó para servir, como lo vemos en Juan 13. Lavó pies, cargó la cruz, sirvió a los pecadores y entregó su vida. ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Y él mismo lo dijo. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, y les he servido, les he lavado los pies a ustedes, ¿qué tienen que hacer entre ustedes? Juan 13 dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. ¿Y qué dice el Señor? Y dicen la verdad, porque lo son. Pero si yo, el Señor y Maestro, me pongo en la condición de dulos, de esclavo, ¿qué tienen que hacer entre ustedes? Sí. Eso fue una bofetada para Juan y Santiago, que horas atrás habían estado en lo que les conté, peleando por quién de ellos iba a ser el primero en el reino del Señor. Y miren lo que dice Juan 13, capítulo 13, versículo 1. Sabiendo Jesús, dice así, no me gusta llamarlo así porque no tengo esos amistades, sabiendo nuestro Señor Jesús, que el Padre le había dado todo, y que había salido del Padre, y que volvía al Padre, estoy leyendo el versículo 1, se quitó el manto de realeza, se puso la toalla de sirviente y empezó a lavar pies, igualito que el Filipenses 2. Se quita el manto de realeza y se pone la toalla y murió. Queridos hermanos, la madurez espiritual no se mide solamente por el conocimiento bíblico. Hay hermanos que piden motivo de oración, madurez bíblica. Yo digo, sí, lo necesito, porque se entiende que es la madurez bíblica.
Madurez bíblica no es conocimiento bíblico, hermanos. No, la madurez espiritual se mide por humildad, por servicio, por paciencia y por amor práctico hacia los otros. Se busca esa clase de hombres y mujeres para que dirijan no solamente la iglesia. Por eso cuando llegan a las iglesias personas que no tienen ese perfil, vuelven esto mega iglesias y empresas. Porque ni siquiera esos hombres son capaces de atender a las ovejas. Porque son obreros fraudulentos. Porque se van. Porque no les importa que tú eres eso. Porque tienen un grupo de servidores también. Ese es el modelo que Cristo nos enseñó. La libertad cristiana, queridos hermanos, tiene una evidencia maravillosa. Versículo 15. Pero si siguen, miren lo que el apóstol dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse los unos a los otros. Impresionante, queridos. Si siguen mordiéndose y devorándose, Pablo ahora muestra qué ocurre cuando el legalismo entra a una iglesia local. Como se nos ha tratado de meter varias veces eso a esta iglesia. Porque aquí no es solamente para afuera. Como se nos ha tratado de meter varias veces eso acá en la iglesia. Y tenemos, querida iglesia, que luchar mucho por eso. Porque Pablo muestra qué ocurre cuando el legalismo gobierna una comunidad cristiana. Terminan mordiéndose, acabándose, a que no se quita la taxista para ahora. Mira la falda con que llegó aquello. Mira cómo está. ¿Qué le pasaba a Isaías? Isaías 1. Y tuvo que encontrarse con el Señor. Isaías se encuentra con el Señor en 4. En el 1 hable más de Raimundo. Llegó a pegar la hipócrita. Yo estoy chismosa. Isaías, ahí se ve que se aparece y dice, para que el Señor se aparece, pero es que le pone el carbón donde. Porque 6 cosas aborrece Jehová. Y de las 7, 4 son la lengua en victoria. Porque esa fue la que mató a Cristo. Porque esa fue la que se llevó los ángeles del cielo. Porque esa fue la que hundió la raza humana. Hermanos, ese es el legalismo. El resultado inevitable, dice el apóstol Pablo, es destrucción. Por eso las expresiones morderse, devorarse, describen a una comunidad actuando como animales salvajes. ¿Se ha dado cuenta que cada vez, por ejemplo, en Daniel, Apocalipsis, que el Señor quiere referirse a las naciones con niños, las llama fieras, porque Dios ve así a las naciones fieras, con garras? Nosotros no tenemos seguir. Nosotros tenemos patas. Nosotros somos ovejas. Permítame la metáfora. Por eso hoy vuelvo a nombrar a Santiago de Navíes. Escucha la canción Soy una oveja. Dice, me costó creerlo, mirarme al espejo. Y empieza a lamentar. Sí, tengo orejas de oveja. Estoy chupidita como una oveja. Me costó, dice, hacerme cargo de que soy una oveja. Yo soy una oveja. Y se está criando ovejos o corderos. Y se está criando otra cosa, tiene que revisar porque se le puede cortar las uñas. Describen entonces esto, queridos hermanos, eso es lo que le estaba ocurriendo a la iglesia en Galacia, porque el legalismo no había producido el amor ni produce el amor, había producido y produce rivalidad, produce orgullo, produce divisiones, primero a los Corintios, produce dureza espiritual. Eso produce, porque cuando el corazón pierde de vista a Cristo, la religión se convierte en un arma para destruir a otros. Por eso el apóstol dice, puesto los ojos en Jesucristo. Porque cuando los quitamos de él, los ponemos en la religión como un salvavidas. Y eso destruye las iglesias. O un sistema teológico destruyendo a otros.
Entren a las redes sociales para que veamos ese canibalismo. Lo que se dice en redes. Los que odian a John MacArthur, lo que dicen de ese señor. Y los seguidores de ese señor, lo que dicen de los otros. Los cristianos somos caníbales. Esa es la palabra, mordiéndose y devorándose. Algo complejo, queridos hermanos. Y eso sigue pasando hoy. Hay iglesias llenas de actividad, pero vacías de amor, pero legalismo. Hay creyentes correctos doctrinalmente, pero ásperos espiritualmente por falta de libertad. Me van a quitar, yo no dejo, no sé cómo voy a dejar a estos, me quito pues ya no me van a ver. Hermano, personas que conocen versículos bíblicos, pero no saben servir a otros con gracia. Otro año más sentado, en servir a nosotros, sin involucrarme en la vida. Y no lo haga porque le toca, porque el yugo así carga. Así espera usted que las personas que estamos al frente sirviendo lo vean, ¿no? Así el yugo se descarga y incomoda. Es más bien decirle, oh Dios, oh Señor, oh Santísimo Rey, si no soy salvo, sálvame. Oh Espíritu Santo, perdóname por quitarte las manos en el gobierno de mi vida. Me cuesta tanto tener disciplina emocional, personal, ética. Soy salvado por 3 aclamados, Señor. Voy para el cielo porque tu gracia es así, pero Señor, no tengo coronas que darte, no tengo coronas. No voy a estar allá dándote mis coronas porque no las tengo, Señor. Y es salvado por gracia. Pero de eso que en Apocalipsis dice, y rinden sus coronas, es toda la iglesia rindiendo los dones de todos los tiempos al Señor. Pero ¿qué coronamos al Señor nosotros? Queridos hermanos, Pablo advierte, una iglesia así puede terminar destruyéndose a sí misma desde adentro. Una iglesia espiritualmente sana no es que nunca tenga conflictos, no, sí, tenemos conflictos, es que permite que el Espíritu Santo gobierne sobre esos conflictos, es diferente, que dejamos que Él sea el que gobierne sobre esos conflictos. Hermano, ¿quién gobierna en nuestro corazón? ¿Quién gobierna en su corazón? ¿El legalismo o el amor de Dios? San Pablo nos ha dicho hoy cómo podemos hacer esa hermosa transacción. Hemos sido libertados para ser esclavos. ¿Qué nos da libertad? El amor de Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios. Amén. El legalismo o el amor de Dios que nos da libertad para servir a otros es la evidencia de que el gobierno nuestro corazón. Alexander llevaba 11 años como esclavo en una hacienda al sur de Rusia, a mediados del siglo XIX. Cuando el zar Alejandro II firmó el edicto de emancipación en 1861, un oficial llegó al pueblo y leyó el decreto en la plaza. Todos los esclavos quedan libres. Pueden irse. Esta noche, varios recogieron sus pocas cosas y partieron antes de amanecer. Era comprensible, la libertad los llamaba. Alexander no se fue. No porque tuviera miedo, no porque no supiera a dónde ir. Se quedó porque el anciano Dimitri, el viejo campesino que le había enseñado a leer en secreto, que había compartido su pan en los inviernos más duros, que tenía las rodillas destruidas y ya no podía caminar sin su ayuda,
no tenía a nadie. Sus hijos, los de Dimitri, habían muerto. Su esposa también. Alexander, el esclavo anterior de Dimitri, entró a la choza de Dimitri al amanecer y le dijo simplemente: ¡ya soy libre! Me quedo. El anciano lo miró confundido. ¿Por qué? ¿Por qué? Alexander no respondió con un discurso. Puso como todos los días agua hervida, preparó el desayuno y salió a trabajar al pequeño huerto de Dimitri. Alexander no servía a Dimitri porque estuviera obligado. Esto ya no existía a partir de la noche anterior, sino precisamente esto ya no estaba. Eso es exactamente, hermanos, lo que Pablo está describiendo, querida iglesia. Los gálatas habían sido liberados. Nadie los obligaba ya, ni la ley, ni la circuncisión, ni ningún sistema religioso, nada. Y Pablo les dice: ahora son completamente libres. Usen la libertad para hacerse esclavos los unos de los otros, por amor, por amor. Y eso, queridos hermanos, no es una paradoja retórica. Esa es la lógica del Evangelio. Aquí no hay moral barata. Aquí hay principio teológico absoluto. Esa es la lógica del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Solo el verdaderamente libre puede servir sin resentimiento. El que sirve obligado no ama. Obedece simplemente. El que sirve libre ama. Y el mejor ejemplo es el matrimonio. Y la advertencia del versículo 15, queridos hermanos, cobra todo su peso aquí. Si Alexander hubiera usado su libertad recién ganada para humillar a Dimitri, para reclamar deudas, para destruir lo poco que el anciano tenía, ambos habrían terminado consumidos, uno por la amargura y el otro por la soledad. La libertad sin amor no libera, devora. La libertad sin amor. Puede decirte si quieres. Eso le dijo el hombre que compró a una mujer esclava. Y dice: me cree porque te amo. Cristo dice: te he hecho libre y te regalo el cielo. No te obliga más. Perdonen, si usted nos está acompañando por primera vez o por segunda, o está luchando en su corazón, creyendo que tiene que dejar de fumar, de tomar, de cambiar de iglesia. Ese no se levantó. A la ley de los hombres. Todas esas cosas no salvan, ni condenan. Lo único que salva es reconciliarnos con el Señor. Padre, gracias por ese maravilloso y precioso y poderoso mensaje en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo me quiero quedar. Porque como dijo Pedro, ¿para dónde nos vamos, Señor? ¿Para dónde nos vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor Jesús, ¿para dónde me voy si tú me dijiste que me quedara en este matrimonio? ¿Para dónde corro si tú me dijiste que estuviera justamente donde quieres que esté? Oh Señor, permíteme ser luz, sal, dinero para mi propia vida. Permíteme nuevamente devolverte los derechos de mi corazón, Espíritu Santo.
Permíteme porque torpemente otra vez he tomado el control de mi vida. Insisto, persisto y no desisto en creer que manejo mejor y con mayor criterio las decisiones que tengo que tomar. Oh Señor, como le dijiste a la mujer samaritana, ahí hay agua abundante, hay agua abundante, hay agua abundante. Oh Espíritu Santo, tú eres el agua abundante. Señor Dios, Espíritu Santo, llénanos, llénanos con tu agua, con la renovación que tú produces en la mente y en el corazón, cuando realmente reconocemos que tú estás al control y no nosotros. Perdónanos, Señor, porque así hemos querido manejar nuestros trabajos, nuestras finanzas, nuestros hogares, el servicio mínimo en la iglesia. Señor, estamos para servir por amor. Gracias, Señor, por enseñarnos con tu ejemplo en la cruz misma, que para eso que tenemos vida y hemos sido libertados. Padre, te agradecemos por este resto de tarde. En Cristo Jesús amado. Señor, les bendiga.